Antes que nada quiero agradecer al Consejo de Historia y Cultura de Sabinas Hidalgo la invitación que me está haciendo para participar en la presentación de este libro, Vallecillo en la Historia. También agradecer al alcalde de Vallecillo su presencia, obviamente al alcalde de Sabinas, anfitrión aquí en este lugar, a mi familia, que está aquí mi mamá, mi hermana, mi cuñado, obviamente Héctor Jaime, presidente aquí del Consejo de Historia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que representa o lo que ha representado historiar la historia de un pueblo tan importante, tan interesante como lo es Vallecillo, Nuevo León, el Real de Minas de San Carlos de Vallecillo. Para mí un poco, como lo decía Carpentier, es volver a lo genuino, a las historias cotidianas, a las historias de nuestros pueblos. Yo en lo personal, como historiador profesional, pues hemos estado trabajando la cuestión de la historia académica y el volver a la semilla, el volver a lo genuino es un paso muy importante para todo aquel historiador con características académicas en el estudio de las ciencias sociales y en particular en el estudio de nuestros municipios y de nuestros pueblos. Porque una historia académica va encaminada a ciertos aspectos, a ciertos factores, la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica de los centros poblacionales, de las municipalidades, pero al hablar de volver a la semilla, ya también lo decía José Martí, volver a lo nuestro, a la esencia. No se necesita ser un historiador profesional para volver a lo nuestro y recuperar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura. Yo soy sincero, o sea, el escribir un libro como Vallecillo fue un parto difícil, pero fue natural, no se ocuparon forces para lograr este trabajo, pero sí representa toda una cuestión, en ese sentido, recuperar esa esencia de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Por otra parte, sin dejar el aspecto académico de lado, buscando investigar aspectos muy precisos de nuestras comunidades, pero sin divorciarnos de lo que ocurría a nivel regional, a nivel nacional, y eso es lo importante en una historia como en este caso es Vallecillo en la historia. La primera parte la estamos manejando en función de la historia colonial. Ustedes saben, Vallecillo era un real de minas sumamente importante. Aquí se trabajaba la plata con plomo principalmente y que tuvo un gran auge. Estamos hablando del año de 1766. Fue en el momento en que surge como Real de Minas San Carlos de Vallecillo, y toda la problemática económica de la Nueva España se ve reflejada en la historia de este pueblo, que es sumamente importante, porque estamos hablando de historia colonial. Y entonces aquí se da esa problemática de ser un Real de Minas que viene con esa inercia de los minerales de la iguana que estaban en Lampazos, que ya para 1766 la iguana ya había venido a menos, seguía produciendo, al igual que las minas de San Pedro Boca de Leones en Villa Aldama, pero el descubrimiento del Real de Minas de Vallecillo en el 66 fue sumamente importante porque viene a reactivar la economía del reino, y junto con las minas de la iguana yo creo que son los pueblos más importantes en la época colonial. Para darnos una idea, por ejemplo, en la iguana había más de 8,000 habitantes, en el Real de Minas. En Vallecillo también hubo una cantidad muy importante de mineros en la producción de la plata y del plomo, y Monterrey no tenía más de 400 habitantes, para darnos idea de la importancia. Con esto estoy diciendo que Vallecillo es un pueblo con una gran historia,
y que la idea es tratar de recuperar esa historia, armar ese rompecabezas que es difícil por el periodo que estamos abordando, porque cuando hablamos de minas, vamos a buscar las minas y nos topamos con las minas del Porfiriato, o sea, son las posteriores al movimiento revolucionario, no así las minas coloniales, que es lo importante en lo que se refiere a San Carlos de Vallecillo, el estudio de las minas coloniales, que por cierto que hay que buscar la manera de que se respeten las bocaminas, señor alcalde. Sobre todo ahora la cuestión con esto de la cantera, que están sacando piedra de Vallecillo, hay que buscar hasta donde se pueda que esas minas coloniales se respeten para que esos vestigios no se pierdan y puedan seguir estudiándose, ¿sí? Entonces, en ese sentido es importante establecer algún convenio con el INAH para que esas minas también sean estudiadas por el cronista, por historiadores, pero que sí haya un respeto por parte de nuestra comunidad, porque es muy importante. Este trabajo es un trabajo sumamente inicial, es un trabajo primario. Falta muchos estudios, hay muchas líneas de investigación por trabajarse en la cuestión y en este periodo de la colonia. Estamos hablando en los terrenos de José Salvador Lozano, de en aquella época, con aquel gobernador Uceli Guimbarda, que fueron los promotores de todo este auge minero en el mineral de San Carlos del Vallecillo. Tuvo pues, la iglesia, que también hay que cuidarla, hay que conservarla, que data del periodo colonial. Todos esos vestigios hay que cuidarlos en el casco del pueblo para evitar que desaparezcan y que dejen de ser estudiados. Yo, por ejemplo, esto es, como les digo, este libro es un inicio de los trabajos para estudiar el pueblo de Vallecillo, que no hay que estudiarlo como lo conocemos ahorita, como la frontera, la división política que tenemos en la actualidad, porque hay que involucrarlo con el estudio de otros pueblos. O sea, no hay que divorciar el estudio de Vallecillo con el resto de las poblaciones, y en este caso las poblaciones coloniales, Sabinas Hidalgo, Lampazos, etcétera, etcétera, porque luego el cronista o el historiador, yo solamente Vallecillo, ya no me ocupo de ninguna otra cuestión, no, generalmente es una cuestión de carácter regional, la cuestión económica, que es la primera fase de un estudio de un pueblo, la cuestión económica. Luego viene la cuestión social, obviamente la cuestión política, y luego de ahí las costumbres, las tradiciones, todo eso hay que rescatar, la salud pública, que estamos en pañales en ese tipo de trabajos, en ese tipo de estudios. Pero bueno, en la colonia Vallecillo representó un polo de desarrollo económico sumamente importante. Y en esta etapa hay mucho que trabajar, hay mucho que estudiar. No se diga del Vallecillo posterior, de la época independentista, porque ya lo decía aquí el maestro Héctor Jaime, Vallecillo fue un pueblo insurgente. Estoy hablando en la independencia, 1811 en particular. En este periodo, en esta etapa de la independencia, pues siempre se ha manejado lo que nuestros historiadores en Monterrey han podido sacar, han podido publicar, la historia de los criollos, esa historia de que buscaban asumir el poder y dejar de lado a los peninsulares. Pero en el caso de Vallecillo tenemos la particularidad de que aquí se dan movimientos indígenas. Es a lo que yo le llamo el movimiento del indio, que no está plenamente estudiado ni reconocido por los historiadores provisionales, menos por nuestros cronistas. Y Vallecillo es protagonista de este movimiento indígena, y estoy hablando de 1811. Aquí se da en Vallecillo el primer levantamiento de indios ayahuas, garzas, carrizos y lipanes en contra del régimen establecido. En esa etapa, el general Mariano, este personaje de la independencia, Mariano Jiménez, había sido comisionado
para revolucionar todo el noreste novohispano, pero él venía a platicar con los criollos. Pronto se dio cuenta que había mucha inquietud por parte de los indígenas y se dan esos levantamientos. Hubo contactos con Mariano Jiménez, con Juan Ignacio Ramón, con Manuel Santamaría. Hubo contacto con estos indígenas y estos indígenas se levantaron en armas, abandonan los ranchos, abandonan las misiones, abandonan el Real de Minas y se van a la sierra, a la lucha. Y ahí es donde surge este personaje que hemos tratado de rescatar, que es Juan Candelario de la Cruz, que por cierto merece, pues de perdido, una calle, una estatua o algo, ¿verdad? Porque es un personaje que no lo hemos reconocido y es un indio de origen carrizo, aunque en el proceso, en el juicio sumario, porque luego lo fusilan, en el juicio sumario él dice que es indio, o sea, se decía que era indio Ayagua, pero no, era indio carrizo, él así lo declara en el juicio, indio carrizo de Vallecillo, así dice en el texto original que está en el Archivo General del Estado. Entonces, todos estos documentos son de primera mano, es una cuestión documental muy interesante y estos trabajos se pueden exponer a cualquier nivel, a nivel local, a nivel regional o a nivel internacional. Estos trabajos pueden ser motivo de tesis doctorales para personas que estén estudiando historia a cualquier nivel, por las características y lo que representa un movimiento indígena de estas características. Y Juan Candelario de la Cruz, junto con otros indígenas, el indio Doroteo, el indio José, hay una serie de indígenas que tenían revolucionado todo el noreste novohispano. Estamos hablando de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, parte de San Luis Potosí. Se movían por muchos lugares estos indígenas y es particularmente en el año de 1811. Ese es un rescate que estamos haciendo del movimiento indígena que en algún momento tuvieron relación con lo que los criollos estaban tratando de hacer para independizarse de España. El problema es que aquí los criollos, en el Nuevo Reino de León, una vez de que Santa María se pasa a la insurgencia junto con Juan Ignacio Ramón y luego se da la represión terrible de Joaquín Arredondo, que le decían el virrey chiquito, ¿verdad? Viene la represión, es a raíz de los sucesos de Baján, cuando atrapan al cura Hidalgo. Se dan los criollos, deciden ya no continuar con el movimiento y se retractan del mismo, y los historiadores nuestros dicen que aquí no pasó nada, que en un momento se fueron a la independencia y luego volvieron atrás. Pero sí pasó, porque los indígenas, ayahuas, garzas, carrizos, lipanes, esos ya no volvieron a sus misiones, a sus haciendas, a sus ranchos. Esos fueron prácticamente exterminados en toda esta área del Nuevo Reino de León. De eso se encargó este personaje, Joaquín Arredondo y Mioño. Y Juan Candelario de la Cruz cayó víctima de esa represión realista en esa etapa. Él fue fusilado el año de 1814 en la ciudad de Monterrey. Juan Candelario era un indio ladino, así dicen los documentos. Un indio ladino era una persona sumamente inteligente que hablaba varias lenguas, varios dialectos. Aparte aprendió inmediatamente, muy fácilmente, el español. Era un líder innato. Fue encarcelado, logra fugarse hasta que es fusilado en 1814. Es un personaje que merece un rescate por parte nuestra, por parte de los cronistas, por parte de los historiadores, y merece un reconocimiento. Esto es en la etapa independentista, para que vean lo trascendente que es la historia de un pueblo. Dirán, bueno, Vallecillo es un pueblo pequeño, pero tiene una historia enorme, es una historia muy grande en la cuestión colonial, en la cuestión del independentista. Entonces, en la cuestión revolucionaria también tenemos capítulos que contar sobre este pueblo de Vallecillo, Nuevo León, para que ustedes se den una idea de la importancia que tiene el hacer estudios particulares, porque
si hacemos estudios particulares, tenemos la oportunidad de mejorar nuestra historia estatal, nuestra historia general, que luego al leer nos damos cuenta de tanta mentira y tanta cuestión que se platica y que no va con la realidad de nuestros pueblos. Y solamente haciendo estudios particulares de nuestras regiones, de nuestros municipios, podemos corregir esa historia regional, esa historia nacional, que muchas veces está regida por una política educativa y que poco tiene que ver con nuestra esencia como gente del norte, como gente del noreste y gente de Nuevo León. Entonces, por eso es importante hacer nuestra propia historia, y estos capítulos específicos, particulares, son sumamente importantes que logremos estudiarlos y trabajarlos, y sobre todo que lleguen a nuestras escuelas, porque desgraciadamente esto se queda nada más entre algunos especialistas y no se difunde, y luego las autoridades tampoco hacen lo posible porque esto se conozca, que se reproduzca, y vamos perdiendo esa historia, esa esencia en este periodo. Entonces, un poco yo creo que con esto queda claro la importancia que tuvo nuestro pueblo vallecillo en el periodo colonial, en la cuestión económica, en la cuestión política, y en el periodo independentista, que fue sumamente importante, porque viene a cuestionar la forma en que se está haciendo la historia, cómo se ha venido contando la historia, al menos en este periodo de nuestra independencia, donde que pareciera que los indios no existían. Estamos haciendo la historia de los criollos, de los ricos, de la gente pudiente de la ciudad de Monterrey, y nos olvidamos que el nuevo Reino de León no solamente era Monterrey, sino que había muchos pueblos involucrados en todos estos procesos independentistas, en todos estos procesos económicos de aquella época, que son sumamente importantes y que son lecciones para estudiar, para poder traerlos a nuestro presente, porque el chiste de nuestra historia no es quedarnos como un estudio anecdótico en el pasado, sino que nos sirve para traerlo a nuestra actualidad, porque podemos estudiar muchos aspectos que nos ocurren en la actualidad desde aquella época. Ahí tenemos un concepto que ahorita está muy de moda, la corrupción. Estudiamos el rubro minero en el periodo colonial en Vallecillo, ¿y qué nos encontramos? Un régimen en la época colonial sumamente corrupto, de cómo se llevaban las transacciones en la minería, cómo se vendían los puestos, una serie de cuestiones, cómo se hacía la política, el amiguismo. Eso lo encontramos en la historia de nuestros pueblos. ¿Y de qué época estamos hablando? 1766. Lo traslada uno a la actualidad y dices, ¡ah, chihuahuas! No nos corregimos nunca. Entonces, son las lecciones históricas que debemos o que nuestros políticos deben de empezar a asumir. Hay que estudiar historia un poco para entender que esto no es nuevo. Las ganancias compartidas, las especulaciones, la pobreza, lo que sufren los pueblos ante la violencia de que son víctimas, pues eso no es nuevo. Si vemos el periodo histórico, los periodos históricos, nos damos cuenta que eso cotidianamente estaba pasando, estaba ocurriendo en nuestros pueblos. No es una novedad. El contrabando y una serie de factores que, si analizamos punto por punto, vamos a encontrar afinidades muy interesantes. Bueno, esto es un poco en el contexto de la historia profesional, tratando de estudiar ciertos indicadores, el indicador económico, el indicador político, la cuestión social, que nos da pie para entender un poco qué ocurría en esas sociedades en aquellas épocas, con la idea de traernos esas lecciones a nuestro presente. Eso es lo interesante del discurso histórico, no quedarnos en el pasado. Pero bueno, yo también en este trabajo de Vallecillo en la historia quise abordar situaciones de la vida cotidiana de aquella época, que también si lo trasladamos a la actualidad ocurren cosas muy semejantes. Por eso yo hablaba de que, bueno, como historiador profesional, para mí fue muy interesante los ejercicios
que siempre nos comentaba Héctor Jaime o Celso Garza, de realizar crónica sobre la cuestión de nuestros pueblos. Y entonces yo no me quise quedar atrás. Yo ya había tenido una experiencia en un ejercicio que hicimos en la universidad, que era, ¿cómo se llamaba? Era un ejercicio que se llamaba La historia de mi historia. La historia de mi historia. Cada cronista, cada historiador profesional hizo un ejercicio de crónica de cuestiones de tipo personal, sobre lo que te ocurrió en la infancia, en diversas etapas de tu vida, y fue algo muy interesante para los que no habíamos hecho la crónica. Por eso yo hablo de volver a lo genuino, volver a la semilla, volver a las raíces, porque eso fue para mí un ejercicio muy importante. Ahora ese ejercicio lo estoy trasladando en el texto y incorporé a todo este trabajo académico, incorporé 16 crónicas que aquí están publicadas, que van a estar a su disposición cuando las empiezan a leer. Espero que tengan alguna aceptación. Son crónicas de épocas pasadas, pero con rasgos actuales característicos. Ahí está la que mencionábamos hace rato, María Gertrudis, situaciones que ocurrió en el pasado, pero que en la actualidad todavía pasan constantemente. Lo de los comanches sodomitas, que creo que fue en 1813, y vemos ese tipo de situaciones en la actualidad cotidianamente. Entonces, una serie de crónicas, la idea es contar hasta cierto punto amablemente la historia de nuestros pueblos. Al menos esa fue la idea. No sé hasta dónde se llenó la expectativa y se logró, pero la idea de incluir algunas crónicas es hacer el ejercicio en un trabajo de nuestros municipios. Yo insisto, la historia municipal, aunque ya hay un buen trecho recorrido por Celso Garza, por Héctor Jaime, nos falta mucho por hacer en la historia municipal, y gracias a esos trabajos podemos lograr mejorar nuestra historia a nivel estatal y a nivel general, que tiene baches, que tiene lagunas, que tiene mares importantísimos que hay que subsanar, que hay que trabajar. Ahora, como les digo, la idea es acudir a fuentes de carácter original, a fuentes primarias. Estamos hablando del Archivo General del Estado, el Archivo Municipal de Monterrey, documentos originales. Estamos hablando del archivo de aquí de Sabinas Hidalgo, que esperemos que se siga conservando, el archivo de Vallecillo, a todos esos lugares donde están los documentos para hacer el trabajo histórico. Es importantísimo realizarlo. También nos ayudó mucho Semana Regional, ya cuando hablamos de historia reciente, bueno, ya no tan reciente, estamos hablando de 1990, de 94, en algunos capítulos del libro. Estamos hablando de la fiesta de la siembra, estamos hablando de cuestiones también que ya están más cercanos a nuestra actualidad. Al menos esa es la idea, recuperar trozos de nuestra historia. Casi son 400 páginas y sentimos que es mínimo lo que hemos escrito sobre el municipio de Vallecillo. Hay capítulos enteros que no están investigados, que no están trabajados, y es una lástima que no se investigue eso, que no se publique lo que ya está investigado. En este caso yo dejé pendientes un montón de páginas para próximas publicaciones sobre cuestiones actuales, sobre cuestiones cotidianas y sobre cuestiones históricas. En un libro de 300 páginas no esperen encontrar toda la historia del pueblo de Vallecillo, y menos la forma en que la estamos tratando de contar, documentada, basada en una realidad, tratando de armar el rompecabezas en el contexto de nuestra historia y tomando en cuenta las fuentes importantes del conocimiento, fuentes primarias sobre todo, que nos den luz sobre lo que ocurría en nuestros pueblos en épocas anteriores, y cómo hacerle para mejorar todas estas situaciones en nuestra actualidad. Pues, en términos generales, es un poco la idea de lo que yo pretendo o que he pretendido hacer
con historiar el municipio de Vallecillo, Nuevo León, en los diferentes aspectos. Entra el trabajo en un periodo muy general, la cuestión geográfica, que también falta mucho estudiar, la cuestión geográfica, aspectos del Vallecillo actual, esa es la entrada, luego todo el periodo colonial, luego el periodo independentista, luego una visión de nuestras comunidades en la actualidad, que a lo mejor ya hay que seguir actualizando algunos aspectos ahí. Como les decía, lo de la fiesta de la siembra, lo de la casa de la plomada, y la actuación de algunos de nuestros gobernantes, que bueno, ya no tan actuales, pero relativamente contemporáneos a nosotros, y hasta ahí ya tuvimos que hacer un recorte severo para que se nos pudiera publicar. Yo agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León la publicación, al maestro José Reséndiz Valderas, que nos permitió que este material se pudiera difundir, que se pudiera publicar. Es difícil con las situaciones que se generan en el entorno cultural poder publicar cuestiones de los municipios. Yo reconozco la labor que en su momento hicieron Celso Garza, Guajardo, Héctor Jaime Treviño, para poder sacar estos trabajos y por poder hacer entender a nuestras autoridades culturales, a las autoridades municipales, que la importancia que tiene el rescate histórico de la historia de nuestros pueblos. Entonces, es una labor que hasta que te enfrentas tú a que te publiquen tu trabajo, dices, pues con razón se quejaba Celso, con razón Héctor Jaime batallaba, cuántas puertas tuvieron que tocar para empezar a que nuestras autoridades tomaran conciencia de la importancia de no dejar de lado esto, porque generalmente cuando hay crisis económicas, cuando está metida la política, lo primero que se recorta es la cultura, tristemente. Y yo sé la labor tan titánica que tuvieron o que han enfrentado para sacar adelante todos estos trabajos. Y en este caso yo agradezco a la Universidad de Nuevo León y esperemos que nuestras autoridades estén conscientes de esta labor cultural y que se apoyen estas labores culturales para, un texto que surjan más libros, que se reconozcan a nuestros personajes. En este caso, Candelario de la Cruz, yo creo que hasta merece un busto, una estatua, no sé, una calle, porque es un personaje que nos viene a dar mucho a la forma en que se interpreta la historia a nivel regional, a nivel general. Son lecciones históricas las que nos está dando en este caso el municipio de Vallecillo, Nuevo León. Pues yo agradezco la atención y si tienen algún comentario, alguna pregunta, hasta donde pueda para contestarles. Gracias.